da algo y no te lo quita. Dice que los dones de Dios son irrevocables. O sea, Dios te da las cosas y no te las quita. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no lo pierdas, porque viene Satanás y te lo roba. Entonces, no fue Dios quien te lo quitó. De hecho, esto a manera de recordatorio, cuando le pasa la tragedia a Job, de que, pues, se acuerdan que empieza a perder su ganado, toda su riqueza, de hecho se mueren sus hijos, la única que le queda sobreviviente es su esposa y le recrimina y le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y entonces, pues, ahí hubiéramos podido pensar, ay, cómo un Dios tan bueno está permitiendo algo tan malo. Pero si se acuerdan, no es Dios el que le está quitando, es Satanás. Satanás es el que en un diálogo con Dios, que Job no se enteró de ese diálogo, Job le dice a Dios, pues sí, Job te ama y te adora porque pues le has dado un montón de bienes, quítale sus posesiones y vas a ver cómo no te maldice. Y entonces Dios le dice, está bien, te doy permiso de que le quite sus bienes. Y va Satanás y ni tardo ni perezoso le quita todo, y sin embargo Job sigue íntegro. Pero a lo que me quiero enfocar, a pesar de que Job dice Dios dio y Dios quitó, y es una frase que utilizamos mucho y es una frase muy llena de mérito porque pues Job no renegó, pero en realidad no era Dios quien le estaba quitando. Dios le dio, pero Satanás es el que le quita. Cuando yo pienso que Dios me da y Dios me quita, me voy a enojar con Él, con Dios, pues ¿por qué me quitaste? Y no me voy a defender. Pero cuando entiendo que Dios no quita, ya sea tu voluntad, ya sea tu salud, ya sea, es Satanás el que viene a robar, matar y destruir, entonces es cuando espiritualmente, en lugar de enojarme con Dios, me pongo alerta y entonces me defiendo espiritualmente porque ese Dios no me viene a quitar. Es Satanás. Y eso lo viene entendiendo Job al final de 40 y tantos capítulos, de 41 capítulos, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Job entiende, después de 4 discursos de sus amigos, que no era Dios el que le estaba quitando. Pero eso es a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Bueno, yo ahorita le incluí Job, pero de lo que hablamos la semana pasada es que Dios te da voluntad y Él no te la va a quitar, pero Satanás sí puede venir y engañarte. El día de hoy te voy a estar hablando de la victoria en nuestra mente, poner la victoria en nuestra mente, de los 3 canales de maldad que hay y cómo vencer el mal en mi vida diariamente. Entonces te voy a estar hablando de esas 3 cosas, o sea, va a ser la segunda parte de este tema del bien y el mal, así que espero que todos tengan notas del mensaje. Si tienen, si no, levanta tu mano y ahorita te hacen llegar allí las notas, ¿sí? ¿No? ¿Todos? Eso, bien, bien efectivos, lo sugieres que a todos, no se les va uno. Las metas de esta plática es capacitarte para vivir victoriosamente sobre el mal y sobre Satanás, estar con un pensamiento específico, o sea, si tú identificas que hay algo que tienes que cambiar, que está mal en tu vida, empezar cambiando tu pensamiento, el hábito específico, una relación específica o un problema en específico. O sea, tratar de aterrizar esta lección en cosas específicas para nuestra vida para llevarlo a la práctica. Acuérdense que pues no se trata de qué tanto sabemos de la Biblia solamente, sino qué tanto estamos llevando a la práctica. Así que déjame te hablo del primer punto, pon la victoria en tu mente. Pon la victoria en tu mente. ¿Por qué te hablo de esto? Ya identificamos que el mal no viene de Dios, que el mal viene de Satanás y engañó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y allí entró la maldad, se llama pecado. Y entonces tengo que darme cuenta que detrás de todo pecado que hay en mi vida hay una mentira de Satanás que he creído. Y entonces es cuando me acerco a la Biblia que la Biblia me va a revelar qué mentiras he creído. Y entonces queda en mí la decisión. ¿Sigo creyendo como me enseñaron mis padres o como la cultura o hago lo que la Biblia dice? Entonces, poner la victoria en mi mente. Tengo que mantenerme alerta.
La Biblia nos ha dado dos figuras poderosas para ayudarnos a mantenernos alertas. Como te comento, ya que identifico que no es Dios el que me quita, cuando identifico que la maldad no viene de Dios, entonces realmente empiezo a ver quién es mi enemigo. Mi enemigo es Satanás, que va a venir a quererme engañar. Entonces, espiritualmente, en lugar de enojarme con Dios, tengo que madurar y decirme no, tengo que estar alerta. Y alerta quiere decir en el punto, hablando del ejército, porque Dios nos compara, Él se llama Jehová de los ejércitos y nos llama que debemos de estar como soldados con la armadura puesta en términos militares, ¿no? Entonces, número uno, vivimos detrás de líneas enemigas. Es una de las figuras que Dios me está poniendo, tratando de transmitirme lo importante que es que no haga berrinches cuando me esté yendo mal por alguna situación o que esté pasando por una prueba. Dios me dice, estamos en el mismo equipo. Si cuando empiezan a pasar cosas difíciles en tu vida te enojas conmigo, dijo Jesús, una casa dividida contra sí misma perece. Entonces, se los comento porque a veces se dice muy sencillo, no, pues yo amo a Dios, pero cuando ya empiezan algunas pruebas, algunas situaciones difíciles, cuando viene Satanás, ¿se acuerdan que a Pedro le dijo Jesús, Satanás te ha pedido pasarandearte, ¿no? Y le dijo Jesús, pero yo estoy orando para que no falle tu fe o que no desfallezca tu fe. Entonces, nos deja ver que por alguna razón espiritualmente, sobre todo que Dios nos quiere llevar a la madurez, va a haber ocasiones en que Satanás viene y nos zarandea, así como a Job. Entonces tengo que agarrarme de Dios en lugar de enojarme con Él. Una situación parecida le pasó a Noemí, que en el libro de Ruth, Noemí es la suegra que tiene 2 hijos. O sea, la mamá que tiene 2 hijos y tiene, obviamente, los 2 hijos están casados y dice que se le muere su esposo y se le mueren los 2 hijos. Y entonces nada más le quedan las 2 nueras y las 2 la quieren mucho, pero una de ellas le dice, pues yo me voy a regresar a mi tierra. Y entonces Noemí le dice, sí, adelante, porque aunque yo tuviera otro hijo, pues ni modo que lo esperen para que se casen con él, que la tradición judía de que pues un hermano, si moría, el otro hermano tenía que casarse con la viuda. Entonces pues se queda Ruth allí diciéndole, no, yo me voy a quedar contigo. Pero el punto que quiero llegar es que Noemí dice, ya no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. Y la razón por la que dice que se cambia el nombre, dice, porque la mano del Altísimo se ha vuelto contra mí. Noemí piensa que Dios está enojado con ella. Entonces, cuando estamos en medio de la situación difícil, en muchas ocasiones puede ser que nos enojemos con Dios en lugar de estar alertas. Entonces, tenemos que estar, mira el texto bíblico que está allí en Primera de Juan 5:19. Sabemos que pertenecemos a Dios, aunque todo el mundo esté bajo el dominio del maligno. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde es lo bueno y lo malo revuelto. Jesús lo comparó con la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, ya cuando voy entendiendo eso en mi mente de que este mundo no es el paraíso, entonces cuando vienen cosas difíciles a mi vida, en lugar de enojarme con Dios, debo de preguntar, ¿por qué? ¿Para qué, Señor, estás permitiendo esto en mi vida? Pero estoy alerta, sabiendo que Dios es bueno, que Dios no me quiere destruir. Entonces, otra figura que la Biblia utiliza es Satanás como un león rugiente. Si nos vamos dando una idea de que pues Dios a través de la palabra nos está advirtiendo, estamos en guerra y Satanás es como un león rugiente. Aquí me faltó especificar si es primera o segunda de Pedro, creo que es primera de Pedro 5:18, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, creo que es primera de Pedro, porque segunda de Pedro es más cortito, pero si alguien me ayuda allí a rectificar, sí, ¿verdad? Primera de Pedro, es primera de Pedro, disculpen ahí
me faltó el 1. Primera de Pedro 5:18, ¿verdad? Entonces nos dice que anda como león rugiente. Entonces debo de estar alerta. Y por lo mismo tengo que ser humilde. La humildad en términos bíblicos no tiene que ver con si tengo dinero o no tengo dinero, porque hay veces que en términos sociales vemos a alguien muy pobre y decimos, ay, mira lo que humilde, porque pues trae los zapatos rotos, porque no tiene ropa. No, la humildad bíblica significa el que reconoces que no lo sabes todo y por lo mismo que hay muchas cosas que ignoras, pides consejo. Y el pedir consejo es ir con Dios. Entonces eso es la humildad bíblica. Lo contrario a la humildad bíblica es la soberbia. Lo sé todo, yo no ocupo de Dios, es mi vida, yo así le hago. Nadie me venga a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La verdad es de acuerdo con el cristal con el que se miran. Eso es soberbia. Lo contrario es ser humilde. Entonces, cuando yo reconozco que estoy en una guerra y que el general de generales es Dios, ser humilde es irle a pedir a Dios su consejo, porque hay muchas situaciones donde a mí me parece que, no, pues sí, por ahí le voy a dar. No, pues sí, creo que ese trabajo es el correcto. No, pues sí, creo que esa chica es con la que me debo de casar. No, pues sí, creo que este negocio es en el que me debo de meter. Entonces, en esas situaciones tengo que ser humilde. Y dice Santiago 4, versos 6 y 7. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él, o sea, el diablo, huirá de nosotros. Ahí le falta un pedazo, ¿verdad? Él huirá de nosotros, o sea, Satanás. Entonces, estamos hablando de ser humilde. Estoy en medio de una guerra, y entonces debo de ir a pedir consejo, porque hay cosas que a mi vista va a parecer correcto, pero cuando le pido a Dios, Señor, confírmame, y de verdad quiero escuchar a Dios. De hecho, una de las áreas donde en mi vida espiritual he batallado ha sido en reconocer la voluntad de Dios. Y ya les voy a traer una enseñanza específica de cómo reconocer la voluntad de Dios, pero a grandes rasgos, déjame, no te quiero dejar a la mitad, tomar el ejemplo de Gedeón. Gedeón era un agricultor en el libro de los jueces, y entonces Dios le habla y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo que estaba bajo el dominio en ese momento de los filisteos. Y entonces Gedeón dice, pero yo no soy hombre de guerra, yo soy el más pequeño de la tribu más insignificante de Israel. Y entonces le da miedo, pero le dice, Señor, si eres tú el que me estás hablando, que este trapo que voy a poner afuera de mi casa, en el patio, bien espiritual, ¿verdad? Uno le hubiera pedido otra cosa, pero él dice que este trapo amanezca mojado y todo lo demás seco alrededor. Así que esto te da permiso a que puedes pedirle a Dios señales no tan espirituales, ¿verdad? Un trapo mojado y lo demás seco. Y a la mañana siguiente se para y así es. El trapo está mojado, dice que hasta al exprimirlo llenó allí, dice sus medidas, ¿verdad? No sé si era una bandeja, una cubeta, pero dice que llenó con agua un recipiente. Y entonces Gedeón todavía se atreve a preguntarle a Dios, no se enoje de altísimo Dios, pero ahora que sea al revés, ahora que amanezca el trapo seco y todo lo demás mojado. Y a la mañana siguiente, así sucede, el trapo está seco y todo lo demás mojado, y entonces Gedeón dice, ahora sé que es Dios quien me está hablando. Y obedece y no vuelve a pedir señales, sí siente temor porque dice que era un ejército de 30,000 filisteos. Hagan de cuenta el Qualcomm Stadium, o sea, 30,000 contra 300, o sea, eran 300 los soldados que Gedeón llevaba. Y la estrategia de guerra era una estrategia que jamás se había visto, era hacer nada más que romper un cántaro de barro y sacar una antorcha y con la espada y el escudo hacer ruido de guerra, y entre ellos mismos se mataron. Entonces, a lo que quiero mencionar de Gedeón es que cuando tú tengas que pedirle a Dios su voluntad, le pidas algo que solamente tú y Dios sepan y que te lo confirme, y así como Gedeón
pero el objetivo es tomar en cuenta a Dios y pedirle su voluntad. Y una vez que Dios te diga su voluntad, aquí viene lo más difícil, hay que hacerla. Porque hay veces que queremos saber la voluntad de Dios, pero pues nada más así como cultura general, ¿verdad? Quería saber la voluntad de Dios y ya que la sé, bueno, pues de todos modos le voy a dar para el otro lado, Señor, pero pues qué bueno que me dijiste tu voluntad. Cuidado, porque saber el bien y no hacerlo es pecado. Así que si le estás pidiendo su voluntad a Dios y Él te dice algo que no te gusta, de todas maneras hay que hacerlo. Entonces ahí está lo tremendo de pedirle a Dios su voluntad. Entonces, ser humilde, me voy rápido, es confiando en la presencia del Señor, confiando en la promesa del Señor y confiando en nuestras oraciones. Entonces, ser humilde significa orar, conocer las promesas de Dios y confiar en que pues si le estamos pidiendo su voluntad, Él nos la va a revelar. Entonces, esto es tener la victoria en nuestra mente. Tenemos que tener esa forma de pensar, estar alertas, ser humildes. Y ahora quiero explicarte los 3 canales de maldad que hay. Porque hay veces que pensamos que Satanás es el único del que me debo de cuidar, pero la sociedad, hay 3 canales de maldad y uno de ellos es la sociedad. El mundo, como lo llama la Biblia, el mundo se está refiriendo al sistema social, porque pues todos seguimos siendo de este mundo, no somos extraterrestres para, los del mundo. No, o sea, la gente que no tiene a Cristo, ellos siguen pensando como el resto del mundo. Entonces, en cualquier batalla, la clave para la victoria sobre el enemigo es conocer y comprender a tu enemigo. Con respecto al mundo, significa conocer la filosofía que rige y reina sobre esta tierra. Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, o sea, en el sistema social, en la cultura, o sea, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo, o sea, de la sociedad. Y esto fue escrito hace más de 2000 años, sin embargo, sigue siendo los mismos. El deseo del cuerpo, el que quiero experimentar placer, la codicia de los ojos, o sea, que quiero poseer cosas, ya sea el carro, ya sea la ropa, el deseo entra por los ojos, y la arrogancia de la vida, el a veces querer tener poder, ¿verdad? Dicen por ahí los millonarios que ya que tienes mucho dinero no te satisface y ahora lo que quieres es poder. Entonces nunca se va a saciar. ¿Por qué? Porque ese es el sistema mundo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de esto? Es una decisión personal que puedo tomar para tener victoria en este campo de batalla en particular. ¿Cuál es? ¿Cuál es la estrategia? Pues es amar a Dios. Amar a Dios, que es Él el que me satisfaga en todo. Y esto viene en Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, nuevamente los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en la sociedad en la que estamos, esto es bien cotidiano, que vemos que no hay nada de malo en el sueño americano, y no quiero confundir las ganas de quererte superar, pero no caer en el afán de querer llevar un estilo de vida así como si yo viviera en La Joya, y ni lo voy a lograr, y aunque lo lograra, la cuestión me está diciendo la Biblia que todo eso se va a quedar en este mundo. Pero aquí la clave está en que lo puedes lograr, porque pues aquí hasta por eso se le llama, ¿verdad? El sueño americano, la tierra aquí prometida, ¿verdad? Que si le metes muchas horas, le metes mucho trabajo a algo, puedes lograr económicamente tener la casa, el carrote, la cuenta de banco. Sin embargo, te va a quitar tiempo. Y aquí la cuestión está en que, si no lo sabías, tenemos el tiempo de nuestra vida medido. ¿Te imaginas un relojito aquí arriba que va en cuenta regresiva? Y que cuando llegue a ceros, allí vas
Así, a donde te llegó a ceros donde estabas, ahí se te acabó el tiempo. A veces me gusta imaginar eso, pero aunque no me lo imagine, así estamos todos. Con un relojito aquí. No, la cuestión está en la más que nos pone de nervios, que no sabemos cuánto le queda. Pero lo que sí sé es que en mi caso me quedan 43 años menos. ¿Qué tal si voy a vivir hasta los 44 y ya nada más me queda uno? Y yo ando perdiendo el tiempo en cuestiones materiales cuando ya nada más me queda un año y no sé. Todos vamos a morir si no sabías. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? En cosas materiales que tal vez no tiene nada de malo el carro, no tiene nada de malo la casa, pero lo que está es tu prioridad. El que le invierto tanto porque quiero eso, cuando Dios te dice, busca el reino de Dios, Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, o sea, busca hacer lo que Dios dice, Mateo 6:33, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo el Salmo 1 te dice que si tú haces la voluntad de Dios y meditas en la palabra de Dios de día y de noche, dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Josué 1:8 te dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Dice, para que guardes y pongas todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la cuestión es que el diablo quiere que tus prioridades se inviertan, que primero sea lo material, que pierdas el tiempo tras un espejismo, y si lo logras agarrar, de todas maneras ya perdiste un montón de tiempo y todo eso se va a quedar en este mundo. Entonces, el mundo es la primera fuente de mal. Y de ahí me quiero saltar a la del diablo. Ay. La segunda fuente de maldad es el diablo. Aquí le puse el demonio, ¿verdad? Ay, se oye más feo. Bueno, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Ahorita vamos a regresar a la carne, ¿verdad? Pero el demonio es otra fuente. Es para mantener esto más interesante, ¿verdad? Le brincamos para enfrente y luego para atrás. Estrategia para la victoria: ponernos la armadura de Dios para vencer al diablo. Y esto lo dice en Efesios 6, versos 13 al 18, Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de la armadura? Porque hay veces que nos distraemos en otras cosas. Ahí lo está diciendo en el primer versículo que estamos leyendo, dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿qué podamos hacer? Ay, Rosy sí está poniendo atención. Eso es, dice, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el final con firmeza. Cuidado, no estamos llamados a pelear con el diablo. Hay muchos lugares donde te enseñan que pelees con el diablo, que le haga la guerra, que le hagas acá, que le hagas allá. Jesús no vino a este mundo a pelear con el diablo. Cada que se le atravesaba lo reprendía, echaba fuera demonios, sí, pero el objetivo de la vida de Jesús fue Lucas 4, dice, yo vine, 4, 18 y 19, dice, he aquí yo he venido a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos, a proclamar el año de las buenas nuevas del Señor. Él vino a los suyos no lo reconocieron, pero Él no vino a hacerle la guerra al diablo, nosotros tampoco. Nosotros estamos para permanecer firmes porque lo está comparando en el ejército. Firmes es estar en posición de firmes, y allí te quedas y no te mueves. Y aunque te estén provocando, ¿se han visto soldados que están afuera del Palacio Real allá en Londres? Que están allí quietecitos y te puedes tomar fotos con ellos y les haces dengues y le cuentas chistes y el cuate está quieto como si fuera estatua. Eso sí, te debe tratar de entrar y allí sí luego se van a mover y te van a tumbar la oreja, ¿verdad? Pero mientras de eso, ellos están firmes. Para eso es la armadura. Entonces no te enganches en querer pelear con el diablo, porque el diablo sí quiere pelear contigo, porque entonces te va a distraer, porque la gran comisión
Esa es tu misión. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. El diablo va a querer hacernos dengues, decirnos, mira por acá, mira, corretéame, mira, hazme y demás. Y entonces nos va a quitar el tiempo. Mira cómo sigue diciendo. Manténganse firmes. ¿Te vuelves a dar cuenta cómo dice? Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En ninguna parte dice ponte a pelear con el diablo. Hasta aquí vamos bien. Pero hay veces que nos distraemos, aquí lo puse, en lo que es las figuras, ¿verdad? Que si el calzado, que si la coraza, que si el casco. Pero lo más importante es lo que dice allí que debemos de tener: la verdad, la justicia, la disposición de compartir las buenas nuevas, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Eso es en lo que se está diciendo Pablo. Si quieres, haz un lado que si es espada, que si es escudo, que si es coraza, y enfócate en lo que nos está pidiendo Dios que debemos de tener. Debemos de tener la verdad, ser justos, tener disposición a hablar del evangelio cuando el Espíritu Santo nos está indicando a esta persona, háblale. Tener fe, estar seguro de nuestra salvación, saber la palabra de Dios y estar en oración. Eso es en lo que me debo de enfocar. Porque de esa manera voy a escuchar la voz de Dios cuando Dios me dice qué hacer, o sea, cumplir con mi misión. Y entonces, si en ese momento es echar afuera un demonio, échalo fuera. Pero como tienes fe y estás seguro de tu salvación, aunque el demonio le haga así, no te va a dar miedo. Porque si te ha tocado alguna vez entrar a una situación donde hay un endemoniado, hace un montón de ruidos, de dengues y demás, porque quiere que tengas miedo. Pero si tú tienes fe y estás seguro de tu salvación, o sea, estás ocupando la armadura, pues como Jesús, nada más le dices, sal. O sea, deja de estar molestando, porque tienes fe. Entonces, la armadura es para echar al demonio afuera, o sea, el que si se te atraviesa, pero nuestro objetivo es la gran comisión, estar firmes, en no dejarnos provocar, porque pues el diablo no se te va a aparecer con cuernos y cola, se te va a aparecer a los hombres en minifalda y con los labios bien pintados, y si tú estás esperando que a ver, échenme el diablo, tienes que estar firme a lo que Dios te mandó. A las mujeres no sé cómo se les vaya a presentar ahí como el Saúl y Saso o demás, pero a lo que quiero llegar es que Dios nos mandó a cumplir con la gran comisión, a no perder el tiempo. Nuestra vida solamente nos alcanza para hacer la voluntad de Dios. No te va a alcanzar el tiempo para hacer la tuya y la de Dios. Tienes que escoger qué voluntad vas a hacer. Entonces, esa es la fuente de mal. La primera fuente de mal, habíamos dicho que era el mundo, o sea, la sociedad. La segunda fuente de maldad es Satanás. Pero la tercera fuente de maldad es la más tremenda. Y esa es yo mismo, mi naturaleza carnal. Esa es la fuente con la que más batallamos, porque Jesús dice allí en Mateo 4 que después de que resistió la tentación y lo reprendió con la palabra, dice que Satanás huyó por un tiempo. Pero de tu carne no te puedes ir. Tu carne te vas allá a Cancún y te la llevas contigo. Te vas acá a Rosarito, a donde quiera va tu carne contigo. Y entonces esa es la fuente que si estás muy cacheteadón por el pecado, entonces hay mucha perversidad en ti y entonces hay mucha lucha dentro de ti. Mira, te leo ahora sí regresando a la carne. Estamos dentro del punto de conocer a nuestro enemigo. Entonces, Gálatas 5, 13 y 16 dice: les hablo así porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros.
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nos damos cuenta cómo está comparando el servir los unos con los otros con contrarrestar nuestros deseos pecaminosos. Entonces, el método o la estrategia para mantenernos libres de nuestra carne es el servirnos en amor los unos a los otros. O sea, vivir en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que tú empieces a pedirle a Dios, Señor, te quiero servir. Y entonces que nos mutuamente al momento de servirnos es cuando nos empezamos a apasionar por Dios. No hay nada más hermoso que servir a los demás. No sé si alguna vez has hecho alguna obra desinteresada de ayuda a alguien, desinteresado, o sea, sin estar pidiendo que te agradezcan ni que te devuelvan el dinero, y cómo te sientes. Casi siempre en la sociedad se acostumbra mucho en fin de año, ¿verdad? Porque ya va a ser Navidad. Pero no te esperes hasta Navidad. Yo te animo a que esta semana hagas una obra desinteresada de ayuda a alguien, la que sea. Pero entre más ayudes a alguien desinteresadamente, te vas a sentir bien satisfecho. Eso es parte del propósito por el cual nacimos para servirnos mutuamente. Somos miembros de un cuerpo. Cristo mismo vino a servirnos a tal grado que dio su vida. Entonces, uno de los propósitos más hermosos de la vida es servir. Entonces, eso te va a apasionar por Dios y va a hacer que tu mente se distraiga de estar pensando en el pecado. Cuando te empiezas a enfocar en ti mismo, en qué me produce placer, qué es lo que quiero, es cuando te empiezas a desviar y entonces utilizas a la gente para servirte a ti. Y Dios dice, no, yo te puse aquí para que los sirvas a ellos. Entonces empiezas sirviendo a los de tu familia, sin esperar a que te den las gracias, sin esperar a que te devuelvan nada, y de allí con otras personas vas a ver cómo el vivir en el Espíritu es de lo más hermoso y no proveer para los deseos de la carne, o sea, para satisfacerte a ti mismo. Llámese como se llame esa satisfacción, si lo dejas de hacer, esa fuente tan grande que es yo mismo, la voy a empezar a dejar de alimentar para alimentar a lo de los demás. Esas son las tres fuentes. Ya para terminar, entonces te he hablado acerca de tener la victoria en tu mente, o sea, una forma de pensar, de estar alerta, de ser humilde y de aceptar consejo de Dios. Te vengo hablando también de las tres fuentes de maldad, que es la sociedad, o sea, el mundo, es el chamuco, Satanás, y la tercera fuente soy yo mismo. Mi forma de pensar. Si yo pienso que nací para que todos me sirvan y para experimentar los placeres de la vida, es muy fácil caer en pecado. Cuando entiendo que yo nací para servir a los demás y que eso me va a llevar a que no voy a experimentar el placer en muchas ocasiones, entonces eso va a hacer que mi naturaleza espiritual sea más fuerte y sobre todo que nací para satisfacer a Dios y para obedecerle a Él. Y el último punto es cómo vencer el mal en mi vida diaria. ¿Cómo vencer el mal en mi vida diaria? Vamos a ver cosas prácticas. Hay muchas formas en las cuales debemos enfrentar la realidad del mal en las elecciones y circunstancias de la vida diaria. ¿Cómo puedo gozar de la victoria de Dios cuando enfrento estos diferentes tipos de maldad en mi vida? Número 1, el pecado. Nosotros enfrentamos nuestra elección personal de pecar o no hacerlo. Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo, respondió Jesús. ¿Cuál es la victoria para no pecar? Decide arrepentirte. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de la maldad. ¿No te ha pasado que alguna vez cuando estás haciendo algo equivocado, te cuesta trabajo aceptarlo? Ya sea con tu cónyuge o con tus hijos, hiciste algo malo y cuesta trabajo el decir perdón, me equivoqué.
es contrario a la naturaleza carnal. Traemos ese instinto a que siempre debo de tener la razón. Yo siempre ¿por qué? Pues porque yo soy yo y yo nunca me equivoco. Varones, hasta para pedir direcciones, ¿verdad? No, yo sé dónde estoy. Yo no estoy perdido. Yo no me estoy batallando para encontrar, pero yo no estoy perdido. Y entonces el arrepentirnos es algo contrario. De hecho, el hombre y la mujer en el huerto del Edén, por eso Dios los sacó, porque no se arrepintieron. Le pregunta a la mujer, no, primero le preguntó al hombre, ¿verdad? Y le echó la culpa a la mujer. Le pregunta a la mujer, le echa la culpa a la serpiente. Dicen por ahí que le preguntó a la serpiente y pues como no tenía bracitos para decir, pues ya no pudo echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí a lo que voy es que tenemos que arrepentirnos del pecado. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvase a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es posible, este mundo no es el cielo, pero es posible que tú empieces a experimentar las bendiciones de Dios en todas las áreas de tu vida, pero tienes que irte arrepintiendo y mantenerte siendo humilde. Pero lo podemos ver en el rey David, en el rey Salomón. Obviamente el rey Salomón se empezó a enchuecar y con tanta mujer que se consiguió, pues terminó adorando a sus dioses, ¿verdad? Pero es posible en esta vida el poder estar dentro de la voluntad de Dios y ser relativamente feliz. De hecho, más que feliz, estar gozoso. Es posible. Pablo fue el que se atrevió a decir, con todo o sin nada, voy a servir a Dios. Dijo también que él fue el que habló del gozo, del amor en 1 de Corintios 13. Y entonces te puedes dar cuenta que no tenía materialmente cosas, pero su forma de pensar lo hacía que estuviera gozoso, que se sintiera como que lo poseía todo. Se sentía utilizado por Dios de una manera increíble, apasionado. Sufrió naufragios, cárceles, latigazos, hambres, persecución, sufrió de todo. Y él decía, estoy gozoso. Esto viene cuando tus prioridades cambian en tu mente y le dices a Dios, Señor, quiero hacer un lado del pecado y quiero empezarte a amar. Y es tan fácil como decirle a Dios. Créeme que yo se le digo todo el tiempo, Señor, si fuera por mí, no leería la palabra, no leería la Biblia. Perdón, Señor, tú ya lo sabes. Soy flojo para leer la Biblia, soy flojo para orar. Pero cuando se lo empiezas a decir a Dios, Dios te empieza a ayudar. Y entonces el Espíritu Santo te recuerda, tienes que orar. Y de repente andas en donde andes, en el trabajo, en el supermercado, donde andes, y estás pensando en Dios. Y estás hablando con Él. Y entonces te das cuenta, wow, es Dios respondiendo mi oración. Yo no lo hubiera hecho. Y Dios te empieza a responder hasta en las cosas más pequeñas, en los detalles que tú deseabas. Pero primero tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Enamórate de Dios y el pecado ya no te va a llamar la atención. Apasionate por Dios y el pecado va a ser algo así como un dulce cuando Dios te está dando un manjar. Pero tienes que empezar diciéndole a Dios, Señor, me da flojera. Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Y se los he dicho en otras ocasiones, me gusta mucho el canto de creo que es Abel Zavala, que va diciendo, enamórame más de ti, lo hemos cantado. Y eso es así, decirle, Señor, ocupo que me ayudes a enamorarme de ti, porque ni eso puedo hacer yo solo. Pero cuando empiezas a hacer eso, el pecado empieza a caer. C.S. Lewis es un gran teólogo inglés que dijo, Dios nos susurra en nuestro placer. O sea, todo el tiempo Dios está hablando, pero un susurro es así como una voz muy bajita. Y dice, Dios, a veces sientes como que te está hablando bajito cuando estás en medio del placer. Uy, ahorita ¿para qué ocupo a Dios? No, pues mira, tengo dinero, tengo vacaciones, tengo salud, tengo familia. No, pues oye la voz de Dios allá, bien a lo lejos, si es que la llegas a escuchar. Pero dice, nos habla a nuestra conciencia, o sea, todo el tiempo te está hablando a tu mente, dice, pero te grita en medio del dolor. Pareciera como que allí, ay Señor, es un megáfono, o sea, como un micrófono para hablar a un mundo sordo.
El dolor que el pecado te produce, Dios lo utiliza para tu bien si es que tú quieres. Y el dolor que produce el desobedecer a Dios, si tú eres obediente, eso va a decir, Señor, pues ya no lo quiero volver a experimentar. Y entonces te acercas a Dios. Entonces el dolor que era para destruirte, que Satanás estaba buscando a través del pecado, destruirte a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a tu salud, eso lo utilizas para decir, no, pues, Señor, me quiero acercar más a ti. Y entonces de allí es un nuevo comienzo. Entonces el pecado duele, pero aún el dolor, si tú amas a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Ok? Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Para qué quiero, cómo puedo obtener la victoria? Tengo que decidir regocijarme en Dios, que es lo que te vengo diciendo, enamorarnos de Dios. Santiago 1, del 1 al 4 dice, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo crees que dichoso cuando hay problemas? Pero aquí es como te digo, cuando tú entiendes que en este mundo estás para dejarte moldear a la imagen y semejanza de Cristo y que estás en este mundo para enamorarte de Dios, entiendes que la prueba produce fe y entonces produce constancia y la constancia lleva a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros y que nada nos falte. Entonces la prueba, en lugar de producir enojo contra Dios o berrinches, pataletas, debe de producir fe. Y después de la fe tengo que ser constante en esa fe y entonces voy a ser perfecto. Perfecto en términos espirituales. Perfecto significa que no me hace falta nada. O sea, ser maduro. Y entonces cuando viene el tiempo de prueba, digo, ok, tengo que tomarme más de Dios. Dios no se mueve. Si tú quieres mover la mano de Dios para que haga algo en tu vida, lo puedes ver en Hebreos 11. Dios no se movió en base de berrinches, ni de enojos, ni de nada de eso. Los grandes que están ahí en Hebreos 11, Jefté, Sansón, Rahab, Moisés, Abraham, todos ellos movieron la mano de Dios en base a fe, a creer, a confiar. Entonces, si tú quieres obtener algo de parte de Dios, confía en Dios y métete con Dios y sigue obedeciéndole, creyendo que Él va a cumplir lo que Él te prometió. Pero tú tienes que enamorarte de Él y entonces Él se encarga de lo demás. Se oye fácil, yo sé, pero el pecado actúa al revés. El pecado te dice, obtén primero el placer y luego, si te sobra tiempo, busca a Dios. Y Dios dice, no, búscame primero a mí, enamórate de mí y vas a ver que el placer que el pecado te da no se compara a lo que yo te quiero dar. 2 Corintios 1:4, ya casi termino. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Entonces, estamos hablando de cómo vencer el mal en mi vida diaria. Cuando estoy en las pruebas, sé que eso me va a traer madurez espiritual, pero también es para que yo consuele a alguien más. Va a haber muchas veces que voy a sufrir situaciones que solamente voy a entender cuando llegue en la presencia de Dios. Señor, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué pasé esta otra tragedia? Señor, ¿para qué? Y en muchas ocasiones Dios te va a decir, porque tú tenías la fortaleza de salir adelante y ayudar a otra persona. Y cuando ayudaste a esa otra persona, hiciste que saliera de en medio de su dolor y que sobreviviera, pero esa persona a la que ayudaste no hubiera sobrevivido sin ti. ¿A qué voy con esto? A que si hay una persona que ocupa ayuda porque fue abusada sexualmente, la mejor persona para ayudarlo es alguien que ha pasado por esa situación y que la ha superado. Si hay alguien que ocupa ayuda en una situación financiera, es el consejo de alguien que ya pasó por una situación financiera difícil y que la superó en Cristo. Entonces, esas situaciones dolorosas que a veces queremos esconder en el closet y que nadie sepa, Dios dice, yo quiero que lo utilices para ayudar a otros.
esas pruebas, esos tropiezos, esas caídas, es para que las hables con alguien más y que lo consueles y lo ayudes. Entonces, Dios no quiere que desperdicies tus dolores, los golpes que te has dado en la vida. Aconséjale a gente, ayúdale a aquellos que están en medio del dolor, y eso mismo te va a ayudar a superar el pecado y la tentación. Ya casi termino. La tentación. Enfrentamos el mal porque Satanás nos tienta a hacer lo malo. ¿Quieres la victoria? Decide rechazarlo. 4 verdades que debemos recordar acerca de la tentación. La tentación siempre está en nuestra vida, o sea, siempre va a estar presente. La tentación lo podemos ver como una invitación, así como cuando alguien te está invitando a ir a una fiesta. Está en ti el decidir ir o no ir. La tentación no la puedo evitar, o sea, la invitación no la puedo evitar, pero sí puedo evitar el ir, el acceder a esa tentación, eso sí lo puedo evitar. Número 2, no es pecado ser tentado, es lo que te estoy comentando. El pecado es rendirnos frente a la tentación. Número 3, todos enfrentamos las mismas tentaciones. Entonces, cuando yo busco consejo de alguien que ya es maduro, de alguien que ya ha pasado por la tentación y la ha superado, me va a comprender y me va a ayudar. Número 4, siempre habrá una manera de escapar. Y esto sí lo leo, 1 Corintios 10:13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nos va a dar la salida. La cuestión está que no te rindas, porque a veces el pecado pues sí produce placer y pues, ay, es que me gustó, y nos quedamos ahí. Termino con esto. Principio número 1 para vencer el mal: toma la ofensiva, o sea, da el primer paso, y esto es que debes de pensar en la cruz, a que en esta vida no venimos a experimentar el placer, en esta vida venimos a parecernos a Cristo. El placer va a venir en la vida eterna. Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La Nueva Versión Internacional. O sea, Jesús a través de la cruz los venció. Cuando somos enfrentados con la confrontación externa, imagínate a ti mismo como alguien que ya ha sido rescatado. Tú puedes, Cristo en ti puede resistir la tentación. Nada más déjame, te doy un último consejo. ¿Qué tanta basura le meto a mi cabeza? Ese es el poder que tiene el pecado de jalarme. Si yo me alimento de mucha obscenidad, ya sea en palabras, en cuestiones visuales, en lo que escucho, con quien me junto, cuando venga la tentación, eso me va a atraer con mucha fuerza. Obviamente, si hago lo contrario, evito películas, evito conversaciones obscenas, amistades que me están invitando a hacer cosas prohibidas. Si evito eso, el poder de la tentación va a perder mucho, mucho atractivo en mí. Sí se puede llegar a que Dios restaure tu mente. Sí se puede que Dios restaure tu forma de hablar, tu forma de pensar, pero tienes que poner de tu parte. Y no va a ser ni en un día ni en 2. Dice que tantas vueltas tomó el tornillo en entrar, que va a tomar otras tantas en salir. Hay gente que Dios le hace el milagro y que de un día para otro, ¡pum!, logran superar su tentación, pero hay quienes nos toma mucho tiempo. Pero eso sí, tienes que saber, si tú batallas con la tentación, no sé cuál te gusta, el tabaco. ¿Por qué es malo el tabaco? Porque destruyes el templo de Dios. Si tú batallas con esa tentación del tabaco, entonces evita personas que te hagan caer en esa tentación. La cuestión es que hay veces que decimos, pero son mis amigos, ¿cómo voy a evitar eso? Entonces en realidad no estás tan arrepentido, entonces en realidad no quieres tanto cambiar, quieres lo mejor de los dos mundos. Tienes que tomar la decisión. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Te comento esto porque tu tentación siempre va a ser tu tentación. O sea, ¿a qué voy con esto? Que aunque Dios esté contigo, si a ti te llama la atención, y mira, déjame lo aterrizo bien aterrizado.
Como ustedes saben, ya se los he contado varias veces, batallé muchos años con la pornografía. Esa siempre va a ser mi tentación. Si yo pretendo el decir, no, ya Dios ya me rescató, no, pues a mí ya eso de la pornografía no me llama la atención. Y entonces empiezo accediendo a ver la escena romántica de la película o poner el programa donde salen las mujeres así, todas semidesnudas, o empiezo, aunque Dios sea conmigo, si yo estoy en ese ambiente, otra vez me va a volver a jalar. Entonces, si tu tentación son los juegos de azar, ¿qué andas yendo a comer al buffet en el casino? Si tu tentación ha sido el tabaco, ¿qué haces juntándote con gente que está fumando? Si pues te llama la atención el tabaco. Si tu tentación ha sido el alcohol, ¿qué andas yendo a comer cacahuates a la cantina? Pues es que allí saben bien ricos, pues, le andas buscando. Entonces tu tentación siempre va a ser tu punto débil. Entonces tienes que empezar por ahí diciendo, Señor, voy a evitar eso. ¡Ay, pero es que... ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? Entonces voluntariamente decir, jamás voy a volver a bajar la guardia en esa área. Y de esa manera va a perder la tentación su poder.